Budgeto tiene sus inicios como empresa en 2011, atendiendo dentro del mercado mexicano a empresas constructoras que requerían desarrollar análisis de costos de sus proyectos o licitaciones de construcción, ya sea resolviendo su necesidad de capacitación, asesorías y software, o bien contratándonos el desarrollo de presupuestos y cuantificaciones. Con el paso del tiempo hemos crecido y madurado nuestros servicios, ahora cada vez más puntuales, basándonos en tecnologías y metodologías actualizadas, logrando a partir del 2015 cubrir servicios en gerencia de proyectos, enfocados en la planeación, monitoreo y control. En 2016 iniciamos servicios y consultorías en ingeniería de costos basados en metodología BIM, por sus siglas en inglés Building Information Modeling. Nuestra misión es disminuir algunos de los impactos negativos que la industria de la construcción genera en el mundo, utilizando metodologías prácticas y herramientas que mejoren nuestro desempeño y garanticen los entregables esperados en tiempo y forma. Al mismo tiempo, generar valor social contribuyendo a la formación directa e indirecta de profesionistas de la construcción mediante el acercamiento de nuevo conocimiento en herramientas, técnicas y metodologías actualizadas. Nuestra visión es llevar nuestra filosofía de trabajo a México y Latinoamérica, reconocidos como uno de los principales especialistas en ingeniería de costos y gerencia de proyectos. Budgeto, tu solución al costo. Excelente tarde, compañeros. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Puntos a cumplir al desarrollar un presupuesto para obra pública con la presentadora ingeniera Gabriel Paniaguas. Mi nombre es Arturo Velasco y estaré acompañándoles en esta interactiva, entretenida y muy interesante sesión. Eh, Mientras les doy la bienvenida, quiero darle una formal y merecida presentación a nuestra ponente del día de hoy, la ingeniera Gabriela Paniaguas, quien entre otras cosas es ingeniera civil, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Instituto Politécnico Nacional y maestra en Dirección de Proyectos por Unitec. Fundadora y CEO de Budgeto SADCB, empresa fundada y creada en 2011, actualmente certificada por BSI en metodología BIM aplicada a la quinta dimensión. Cuenta con 27 años de experiencia en ingeniería de costos, 10 de los últimos desarrollando conocimiento y metodologías aplicables a BIM 5D. Autora del software de cuantificación B5D y consultora del equipo de desarrollo de software para costos conocido como AXA. Ha participado en el desarrollo de normas mexicanas en representación de su empresa y cuenta con los certificados ante conocer CEP, operación de software de precios unitarios, análisis de precios unitarios, capacitador, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. Em, Dejando un poco el lado de las credenciales, la ingeniera está convencida de la importancia y el valor de aportar conocimiento. Funge como catedrática en materias especializadas de costos, metodología de cuantificación BIM y gerencia de proyectos dentro de programas de posgrado. Promueve programas de apoyo a estudiantes de licenciatura en las ramas de ingeniería y arquitectura, participando en conferencias y diplomados por distintas instituciones, asociaciones y colegios, y a título personal, una ingeniera de todo mi respeto y admiración. Los dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar en esta sesión. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten. Y vamos a iniciar. La sesión que vamos a tener el día de hoy refiere a los puntos a cumplir al desarrollar un presupuesto para obra pública, específicamente señalando el tema de las licitaciones. Gracias. Bien. Y bueno, es importante para nosotros destacar algunos puntos que son interesantes que muchas veces damos por sentados, en algunas otras veces omitimos, y el que conozcamos un poquito más a profundidad el qué dice o qué dice una ley o dónde dice cómo hacer ciertas actividades o presentar ciertos costos, en este caso para el tema de una licitación o de un presupuesto para obra pública, como podría ser un presupuesto base, ¿no?, para el desarrollo de una obra, es muy importante. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema.
les voy a pedir que pues vayamos dando seguimiento a lo que vamos a presentar aquí en la pantalla. Conforme vayan viendo algo que les haga ruido, que consideren que podría ser tema de conversación al final o una pregunta, por favor, váyanlo indicando en el chat, para que abramos los micrófonos al final y podamos resolver pues las preguntas que más sea posible al final de la sesión. Gracias. Y bueno, continuando, vamos a platicarles un poco qué pasa con la obra pública, en qué se basa la obra pública para que nosotros podamos entender cómo generar un presupuesto. ¿Sí? Y vamos a dar unos previos antecedentes, esto es muy breve. Es importante que sepan que a partir de 1965 se inició con el tema de la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas. Antes de eso no había exactamente manera de regularizar todo, y entonces la intención fue precisamente que empezáramos a regularizar la forma en la que presentan la información, la forma en que se evalúa la información, e incluso la forma en la que una vez que se lleva a cabo una obra pública, pues pueda ser valorada y verificada y sea medible, y nos demos cuenta que se está cumpliendo, ¿no? Con el objetivo o el objeto del contrato con el que se haya presentado para esta obra. Si notan, se los voy a poner un poquito más sobresalido aquí. Si notan, en la parte de arriba, pues aparecen las leyes y los años en los que se fueron presentando. En la parte de abajo les estoy poniendo cuándo salió el reglamento de esa ley. Ajá. Entonces, en 1965 sale la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, y en el 67 sale su reglamento. Tuvo que haber un complemento más técnico para entender de qué estábamos hablando arriba en el glosario de términos respecto a obra pública. Cuando empezamos en 1980, si notan, ya cambia el nombre a Ley de Obras Públicas y sale un reglamento que se fue regularizando ahí entre el 81 y el 85. Y posterior a esto, se resalta que en el 93 salió la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Se dieron cuenta que no solo estamos hablando de la obra pública, ¿no? De la construcción de inmuebles, sino también de la adquisición para los activos de los inmuebles o la adquisición para el mantenimiento de los inmuebles. Entonces, se tuvo que ampliar la ley. Y sin embargo, a partir del 93 y hasta el 2000, sucedió, y por eso ya no vuelve a aparecer, que adquisiciones se dividió en una ley y obras públicas se dividió en otra ley. Y de aquí deriva, si algunos de ustedes ya han estado involucrados en temas de licitaciones, que cuando se hacen licitaciones para adquisiciones, son diferentes a obra pública. Ajá, no se tienen que presentar tantos formatos técnico-económicos como se presentan en el tema de las obras, ¿sí? Son muy diferentes. Entonces, a partir del 2000 se hace esa división y nace el reglamento de la Ley de Obras Públicas. ¿Por qué es muy importante esto? Porque resulta que nosotros, con la formación que tenemos, que yo creo que la mayoría de los que están aquí tienen una formación relacionada con la construcción, ajá, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de presupuestos o de análisis de precios unitarios o de análisis de cada uno de los conceptos que de ahí derivan, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera porque así nos las enseñaron. Pero ¿quién definió cómo es que se tenían que hacer? Bueno, pues se están basando, o nos estamos basando mucho en el reglamento de la Ley de Obras Públicas. Y sí, habrá cosas que no están resueltas en la ley ni en el reglamento. La ley es muy amplia, ¿no? No solamente hablará de licitaciones, también hablará de contratos, también hablará de ajustes de costos, también hablará en su momento de algunas otras acciones que tienen que ver con los contratos de la obra pública. Y el reglamento en general es el que nos define cómo se hacen esas acciones que nos piden para cumplir con la ley. Sin embargo, hay lagunas
Durante todo este proceso y a partir de 1965 y al 2024 que estamos, que la última modificación, se las voy a poner de una vez por aquí, fue la reforma de la ley en el 21 y la del reglamento en el 24. ¿Ah? Y aún con eso, a partir de todos estos casi 60 años que están sucediendo, sigue habiendo algunas lagunas en el reglamento, ¿no? Algunos glosarios de términos que no están bien definidos, unos que damos por default, unos que creemos que todos en la construcción entendemos y resulta que no, más algunos otros términos que fueron creándose a partir del manejo de herramientas y software, que el software le tuvo que poner el nombre, ¿no? O las casas de software le tuvieron que poner nombre a las cosas porque no lo encontraban, y entonces las fuimos adoptando, pero no se agregan al reglamento. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, pues se tuvo que generar por ahí una norma, que es la 566, que es una NMX, y ojo, yo creo que siempre se los han dicho, siempre que hablamos de normas en todos lados, no son obligatorias las NMX, pero sí son una muy buena referencia. Entonces, en esta norma NMX 566 se define todos aquellos términos que pudieran no estar dentro del reglamento o que se tienen que esclarecer para que se haga un mejor cálculo y una mejor presentación de las propuestas en un precio, por precio unitario, un análisis por precio unitario del costo de una obra. ¿No? Bien. En la pantalla les estoy dejando algunas pistas. Ahí les voy a ir dejando algunas pistas para que ustedes vayan identificando cuáles son los últimos cambios de la Ley de Obras Públicas, cuál es el reglamento, cómo se llama esa norma de la que estamos llamando, para que la busquen por ahí más adelante. Y hay algunas otras sugerencias en las que vamos nosotros a profundizar. Esta ocasión no, tenemos un tiempo muy reducido, pero es importante que sepan que cuando estamos hablando de costos, en este caso para una obra, estamos hablando de ingeniería de costos y a veces estamos hablando de gerencia o de la parte de la gerencia de un proyecto que refiere a costos. Entonces podemos profundizar todavía más allá cuando hagamos un buen análisis y basarnos a lo mejor en algunos estándares que la asociación, por ejemplo, para el avance le llaman ahora de ingeniería de costos, porque ahora es internacional, existe, o en el PMI y la extensión del PMBOK, ¿no? El PMI, que es un instituto internacional para Project Manager, y algunos otros pueden existir, ¿no? Entonces podemos robustecer este conocimiento que tenemos. El día de hoy vamos a hablar un poquito más de precios unitarios, pero antes quisiera que sepamos que cuando estamos hablando nosotros de costos, estamos hablando, cuando hablamos de precios unitarios, de estimaciones que se le llaman analítica, es decir, cuando ya tenemos un buen desglose de la información, porque tenemos información de un proyecto a un alto nivel, porque tenemos especificaciones, porque sabemos cuándo puede iniciar, cuándo puede terminar, etcétera. Tenemos muchísima más información. Y esto es un tipo de estimado de costos. Algunos otros también existen. Existe la estimación análoga, que es cuando ustedes comparan el costo de un proyecto con otro, o una paramétrica de un proyecto con partes de otros proyectos, ¿sale? Nuestra presentación el día de hoy se va a referir a una estimación analítica, específicamente en análisis de precios unitarios para la obra pública. Bien. Dentro de la obra pública y el reglamento, que creo que esto sería lo importante, es identificar en qué sección del reglamento aparece esta indicación de los análisis, vamos a llamarle así, de cómo se debe empezar a trabajar, y estaríamos hablando que aparece a partir del capítulo 6º. Se llama del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios. Ajá. El capítulo 6º dentro del reglamento lo van a poder encontrar a partir del artículo 185 y termina en el artículo 220.
Después del 220 todavía sigue hablando del tema de precios, pero ahora habla de precio alzado, que es otro tema también muy interesante que sería muy bueno en algún momento, pues también presentar, que ustedes conozcan de él e identificar las diferencias que puede haber entre un contrato de precios unitarios y el alzado para que ustedes puedan definir un mejor análisis del costo. Bueno, tenemos entonces que dentro de los precios unitarios existe una definición de diferentes tipos de costos, o sea, son una clasificación. ¿Ah? Si no habláramos de la obra pública y si habláramos del análisis del costo fuera de México o en niveles un poquito más globales, hablaríamos de algo que le llaman las 3 M's: materiales, mano de obra, maquinaria, ¿sale? Son insumos. En este caso, le llamamos aquí costo directo, ¿sí? Aquí aparecen las 3 M's y aparecen a partir del artículo 190 al 210. Es lo más detallado que podemos tener. Y un análisis de precio unitario a partir de un costo directo puede permear a que generemos más adelante costos indirectos, una vez resuelta la parte de acá arriba, costos por financiamiento que vamos a tener al estar construyendo la obra durante su proceso, el tiempo de ejecución de la misma, el costo por utilidad, es decir, el cargo que le vamos a dar a esa obra por el hecho de nosotros construir, cuánto vamos a cobrar por ella y además cuánto debemos pagar de impuestos, ¿no? O retenciones para, para que, por haber hecho esa obra, ¿no? También tenemos que conocerlo. Y lo que son algunos cargos adicionales, que ahorita los vamos a platicar. Bien. Y bien, vamos a empezar con algunas características muy puntuales de lo que es el precio unitario. Ya no alcancé a poner por ahí una pantallita que hubiera querido, pero una de las cosas que es importante que identifiquemos, vamos a avanzar. Perdón, aquí también tenemos algo de información. Costos directos de acuerdo al reglamento de la ley, los mismos artículos. Aquí les profundizo un poquito más. Mano de obra lo van a encontrar de 190 al 192, materiales 193. Maquinaria viene salteadito. A veces piensan que todo está desde el 194 al 210, pero no es así. Va del 194 al 206, luego en el 208 hacen referencia a qué más se puede calcular como costo horario, y en el 210 habla de otros tipos de costos horarios que serían el de espera y reserva, por ejemplo, que ahorita lo platicamos, y entonces vienen salteados los artículos. Y específicamente artículos 207 y 209 hace referencia a cómo se calcula la herramienta y el equipo de seguridad, que seguramente muchos de ustedes ya han identificado que se piden en un análisis de precio unitario. Bien. Los precios unitarios. Es importante, y lo voy a poner aquí, que identifiquemos que un precio unitario es parte de un concepto, ¿sí? Error grave decir que el precio unitario y el concepto son lo mismo. Ajá. El concepto es parte de un presupuesto que tiene un código de identificación, una descripción detallada, una unidad de medida, un precio unitario. El precio unitario es parte del concepto, una cantidad, un importe, y seguramente una incidencia dentro del presupuesto. Eso es un concepto. Este es uno de los primeros puntos que deberíamos comentar, o que me gusta comentar cuando empezamos a hablar del reglamento y de estos temas, porque no viene tan detallada la descripción de concepto dentro del reglamento. Entonces, la definición de concepto lo van a poder encontrar en la norma. ¿Sale? Bien. Entonces, un precio unitario es parte de un concepto y refiere específicamente al cálculo del precio por unidad de medida de ese concepto.
Los precios unitarios, por lo tanto, deberán estar determinados a través de un concepto. Ajá. Y ese concepto deberá estar pensado como un concepto terminado. Es decir, cuando ustedes empiezan a definir el renglón de un concepto para después hacer un análisis de precio terminado, deberán estar pensando en cómo se inició ese concepto y cuál sería la forma en la que ustedes pueden decir está terminado para poderlo pagar. Un ejemplo podría ser cuando hablamos del suministro, fíjense, del suministro, fabricación y colocación de piezas de acero estructural, ¿no? De montens, de columnas, de placas, etc. Suministro, fabricación y colocación. Lleva como 3 procesos, ¿sí? Cuando estamos hablando del suministro, estaremos pensando entonces que se refiere a los insumos que vamos a requerir, principalmente el acero, ¿no? El acero estructural, que vamos a requerir para hacer un trabajo. A segunda instancia estamos hablando de la fabricación, que puede ser en campo o puede ser a lo mejor pues en algún taller donde se hayan hecho las piezas y estamos hablando de un proceso de fabricación y ensamblaje, ¿no? Que todavía no es colocación en el sitio. Y al final, cuando ya hablamos precisamente de la colocación, o ya estaremos hablando específico del sitio, llevar las cosas o desde ahí mismo armar las cosas y colocarlas, ¿no? Y muchas veces, dentro de todo eso, todavía hay más. Es decir, a lo mejor, para que yo pueda decir que este trabajo está terminado, pues a lo mejor tuve que haberle puesto una capa de primer, ¿no? Una capa de pintura, haberle hecho las pruebas a las soldaduras, etcétera, y al final, después de todo ese proceso, ya puedo decir que está terminado. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes están considerando desarrollar un precio, un concepto con ciertas definiciones, deben pensar en cómo lo vamos a pagar. Si ustedes deciden que es suministro, fabricación y colocación, mientras no se cumpla eso, no pueden pagar ni un peso. No es correcto, ¿sale? No es correcto y es auditable. Entonces, lo mejor entonces podría ser, si ustedes están pensando en que lo hagamos como por avances, pues a lo mejor por un lado pagan la fabricación, por otro lado pagan la colocación, por otro lado pagan el suministro, y en vez de tener un concepto podrían tener 3, y por lo tanto 3 análisis de precio unitario, ¿sí? Ya dependerá de la estrategia que ustedes quieran llevar para la obra, pero pues vale la pena mencionar esto, ¿no? Y por lo tanto, dentro de todo concepto en sus catálogos, cuando ustedes están desarrollando catálogos de conceptos, todos los conceptos en ley de obra pública, al final, después de toda una leyenda, como esta que les acabo de decir, suministro, fabricación y bla, 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 ¿no? De concreto, de acero, perdón, de acero estructural A36, ¿no? Incluye, y les dan todo lo que incluye materiales, mano de obra, pruebas, equipo, ¿no? Para el montaje, etcétera, etcétera. Y todo lo necesario para su correcta colocación, coma, por unidad de concepto terminado. Y eso significa que incluye todo lo que sea necesario para lograr esa unidad de concepto terminado de acuerdo al alcance que acabamos de definir. Nunca puede faltar esa frase, unidad de concepto terminado. Siguiente punto. Sin IVA en el costo directo. Los precios unitarios se analizan de tal forma que dentro de sus renglones y de cada uno de los insumos que se van analizando, debemos omitir el IVA. El IVA se va a presentar cuando estemos presentando nuestro presupuesto como último renglón, ¿no? Entonces, el presupuesto total más IVA igual a tanto. Entonces, el IVA va al final, por lo tanto, debemos analizar los precios unitarios sin IVA. Sin IVA en materiales,
En mano de obra, pues no creo que se nos hubiera ocurrido, a menos que estén subcontratando. Ajá. Pero entonces deberán ir sin IVA. Costos vigentes. Cuando hacemos análisis de precios unitarios, una de las cosas que debemos asegurar es que estamos trabajando con costos actualizados. No se vale poner materiales de hace 3 meses, materiales de hace 2 años, o quienes luego estamos arrastrando análisis de precios unitarios por trabajar en software y se nos olvida que no actualicé el diésel porque no se veía entre los materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, los costos tendrán que ser siempre vigentes. Y aquí vienen algunos truquillos que podemos mencionar. Muchas veces en el tema de desarrollo de licitaciones, sobre todo, los tiempos son muy cortos. No nos es posible cotizar todo, es imposible cotizar todo, a menos que de verdad sean licitaciones en las que siempre participan y sea una especialidad muy puntual, ¿no? Y entonces pudieran tener a la mano todos los costos. Pero si estuviéramos hablando de obras complejas, imagínense que de repente tuvieran que hacer una licitación para un hospital, vamos a suponer que fuera un hospital. ¿Cuántos conceptos puede llevar el hospital? 1000 conceptos, 1200 conceptos, 1500 conceptos. ¿Cuántos insumos materiales, insumos en general, materiales, mano de obra, maquinaria, podría llevar el hospital? Pues estamos hablando de más de 2000, 2500 insumos, ajá, de los cuales a lo mejor más de 1500 son materiales. Nos va a dar tiempo en semana y media o en una semana o a veces en menos, que sucede, ¿no? De cotizar todo, pues es imposible, ¿no? Entonces, hay estrategias para trabajar con costos vigentes, como la ley de Pareto, en donde revisamos cuáles son los materiales que suman el importe, los importes más gravosos, y sobre esos trabajamos. Y podemos hacer actualizaciones a lo mejor por temas de índices del INEGI, ¿no? De inflación, y podemos hacer algunos otros por investigación de mercado. Y pues bueno, si llevamos una buena estrategia de actualización de costos vigentes, sin desgastarnos tantos y estar cotizando todo sería posible, podemos tener un buen análisis. Algo que señalan los precios unitarios es que deberíamos trabajar en moneda nacional, ¿no? Ahora, bien, no siempre todas las entidades de gobierno van a pedir moneda nacional, ¿sí? También dentro del reglamento se indican algunas, cuando se hacen algunas omisiones a lo que se comenta sobre este tipo de situación, y muchas veces cuando hay insumos que tienen que ser importados, pues entonces se aplican esas omisiones y vienen explicadas en el reglamento. Y este último, 2, 4, no, mentira, no es el último, pero es uno de los más importantes. Trabajar con unidades de medida del sistema general, ¿no? Sistema general de unidades de medida. Ojo, dentro de la construcción y cuando hacemos nuestros catálogos, existe ya y hemos perdido, de verdad, todos hemos metido tanto mano aquí, y además a lo mejor tiene que ver mucho con que tenemos bases de datos de otras personas y tenemos información más práctica para resolver y tenemos software en los que vamos arrastrando cosas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que la forma en la que representamos unidades de medida está mal, ¿sí? Y vamos a platicarlo así tan rápido y simple, y se los pongo aquí muy, muy breve, ¿no? Estamos acostumbrados a poner M mayúscula cuando hablamos de metros. ¿Y qué creen? En el Sistema General de Unidades de Medida, M mayúscula no es metros, ¿sale? Ni metros lineales. En el Sistema General de Unidades de Medida es mililitro, ¿sí?
A veces inventamos unidades como esta que aparece aquí, que ni siquiera existe en el Sistema General de Unidades de Medida, ¿no? Y otras cosas, otras aberraciones como puntos que no van nunca en las unidades de medida, cosas así que estamos arrastrando mucho. Entonces, la sugerencia es revisen cómo se representa una unidad de medida de manera correcta, corríjanla, corrijan al compañero, corrijan sus bases de datos para que no se siga arrastrando ese tipo de situaciones. Y vayamos regresando a que de verdad seamos unos buenos analistas y no solo estemos copiando esa información, ¿no? Es muy importante. Es algo loable. Y bueno, también dentro del reglamento, pues refiere precisamente a cómo definir los alcances y las especificaciones de una manera general, ¿no? Habla de los procesos, procedimientos constructivos, etcétera, que podrían ser parte de esos alcances y especificaciones y que pueden ir o no en la descripción del concepto, pero además formar parte de unas especificaciones adicionales que van a permitir que se haga un mejor análisis de precios. Voy a borrar esto que tenemos aquí. Se nos va a ir rapidísimo el tiempo, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Características cuando hablamos del análisis de la ley de obra pública y la mano de obra. Primero, siempre refiere a un primer mando. Si estamos hablando de construcción, el primer mando, y lo dice muy claramente el reglamento, es un cabo. Entonces, yo no puedo omitir un cabo de un análisis de precio unitario, ni puedo poner después de un cabo a un superintendente o a un residente porque no aplica. ¿Sale? El primer mando es el cabo, por lo tanto voy a tener auxiliares o oficiales y cabos, ¿sale? También hace referencia a que se debe trabajar con salarios reales y considerando esos salarios reales, pues seguramente a cómo calcularlos, que ahorita vamos a mencionarlo un poco más detallado. Se calculan los costos directos sobre un rendimiento, es decir, ¿cómo sé cuánto puede costar o impactar la mano de obra dentro de un precio unitario? Sabiendo cuánto se rinde, y el rendimiento se calcula por una jornada de 8 horas, así lo indica el reglamento, a menos que también dice el reglamento que tengamos otro tipo de jornadas de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de rendimientos y de jornadas de trabajo, debemos pensarlo por obra, por situación. Las obras tienen características distintas si estamos en una ciudad o en otra, o en un estado o en otro, en diferentes sitios, me refiero. También el clima influye, ¿no? La situación, si estamos alejados o no de ciertos servicios, influyen. Y todo eso deberá formar parte del rendimiento que van a reflejar en un cálculo. Cuando ustedes están hablando entonces de salarios reales, que era el segundo punto que mencionamos, también el reglamento dice cómo deberá calcularse el factor de salario real. Trae una definición de días pagados, de días laborados, de prestaciones sociales, y por lo menos menciona que no profundiza cuáles son las leyes aplicables, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, el IMSS. Y aquí me gustaría también resaltar algo importante. Cuando estamos hablando de días que tienen que ver con descansos, se tendrán que calcular dentro de esos días pagados y laborados, por cierto, pero algunos días que están señalados por la ley. Y dentro de nuestro cálculo del factor, hay otros días que no están señalados por ninguna ley. Ojo, no están señalados. Hay ejemplo, días por costumbre, como puede ser el 2 de noviembre, en el que se le da al trabajador y se suspenden labores en la mayoría de las obras, ¿no? Pero eso no es una prestación que venga de la ley federal del trabajo. Y como esa, hay otras situaciones que hay que identificar cuando son cosas por costumbre
Cuando son cosas por sitio, ¿no? Por situación específica de la obra, o porque así nos lo enseñaron y nos lo han estado permeando, ¿no? Y cuando de verdad sí son cosas aplicables por ley. Y el cálculo del tiempo extraordinario. Aquí también nos indica qué hacer cuando tenemos que calcular tiempo extraordinario y de alguna manera, que no de una forma tan directa, nos da como un caminito de cómo presentar o cómo calcular ese tiempo extraordinario, ¿no? No nos dice exactamente cómo, y hay varias maneras. Por ejemplo, Pemex tiene una forma, CFE a veces aplica otro, entonces puede haber varias maneras que apliquen para calcular tiempo extraordinario y complementarlo y reflejarlo en un factor de salario real. Y también dentro de los artículos del reglamento dice que no aplica en un costo directo de mano de obra, que muchas veces también cometemos esos errores a primera instancia, ¿no? Los que ya están acostumbrados a licitaciones, pues a lo mejor ya se lo saben. Los que van a hacer una licitación por primera ocasión, necesitamos que se den cuenta que hay cosas que aunque aparentemente son parte de la mano de obra, no son el costo directo. Ajá. Prestaciones porque estén en un sitio de trabajo no son de costo directo, ¿sí? Si tienen que, a lo mejor, rentar un espacio para que ahí esté el personal, pues no son de costo directo, ¿sí? Si les dan una prestación adicional por premio de puntualidad, bla, 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 no son exactamente costo directo. Entonces, se tendrían que reflejar en otro lado, que en este caso podría ser el indirecto. Ajá. Y entonces hay que tener mucho cuidado con cómo analizamos nuestro precio sin que nos falte esa información, si es que le aplica a nuestra obra, pero sin caer en el error de presentarlo donde no corresponde, ¿no? En la parte del precio donde no corresponde. Bien. Nos quedan 20 minutitos. 15 para que nos dé tiempo de preguntas y respuestas. Como les decía hace un rato, los invito a que en el chat, si tienen comentarios, dudas o algo más que quieran profundizar, si nos da tiempo al final, podamos abordarlos, entonces pueden irlos colocando. Y retomo. ¿Qué nos dice en el tema del reglamento de los precios unitarios respecto al costo de materiales? Punto número 1, que podrán ser materiales permanentes o temporales. Ustedes, lo más representativo de un material temporal, yo creo que todos lo tienen en mente, puede ser la cimbra, ¿no? Ese material que ocupamos, lo dejamos puesto un tiempo y después lo retiramos una vez que ya fraguó el concreto. Bueno, pues las cimbras son materiales temporales. Tenemos otros materiales temporales importantes que a veces se nos pasan, ¿no? Si tengo que proteger un espacio porque no quiero que se ensucie y a lo mejor tengo que meter plástico o tengo que limpiar containers si es que era un tipo de pintura para estructura, etcétera, etcétera, pues también tenemos material temporal que deberíamos estar considerando, ¿sale? Y la diferencia entre materiales permanentes o temporales, bueno, pues los permanentes irán por una unidad de medida que es única, ese es uso una sola vez, y los temporales pueden seguirse utilizando hasta que ya no nos sirvan, ¿no? Claro, que ya no nos sirvan, pero que nos estén dando la calidad que me están pidiendo a la obra, ¿sale? Consumo. La palabra consumo la destaco porque todos estamos acostumbrados a que cuando analizamos precios unitarios le llamamos cantidad de material, ¿no? ¿Qué cantidad le pusiste al precio unitario, dentro del precio unitario del acero, ¿no? Del acero de refuerzo? Y dicen, le puse 1.03 de kilos o de toneladas, o le puse 1.05, o le puse 1.07. Eso no es un consumo, esto no es una cantidad, es un consumo, y lo dice el reglamento, ¿sí? Si profundizan en el reglamento, habla de consumos. Y entonces, ¿qué diferencia entre una cantidad y un consumo?
precisamente, que pudieran tener algunos desperdicios, que pudieran tener algunos traslapes, que pudieran tener algunos compactaciones, si hablamos de material que se coloca como granular, perdón, y se tiene que compactar, ¿no? Entonces ya no rinde lo mismo, entonces tienen que poner más material, y por eso es que se le llama consumo, no cantidad. ¿De dónde derivó la palabra cantidad? Pues seguramente, bueno, a lo mejor la estamos arrastrando de otros reglamentos y leyes anteriores, ¿no? Hasta que lo maduramos a consumo. Pero también es un hecho que nuestro software de precios unitarios a la actualidad no ha cambiado esa definición. Y entonces muchos estamos acostumbrados a seguir llamándole cantidad a esa parte del análisis. Tenemos que considerar que cuando estamos colocando un material, deberíamos analizar su cantidad por un costo básico unitario. Es decir, si estoy colocando pintura, pues, ¿por qué la pongo en galón? ¿O por qué la pongo en cubeta? ¿O por qué la pongo en tambo? Si la unidad básica unitaria es 1 litro y todos nos podemos entender bajo esas características, ¿no? Si cuestan distintos, si la compro en una presentación o en otra, eso es verdad, pero lo puedo dejar definido en algún otro sitio, ¿no? O en la descripción, o los software actualmente ya tienen muchas partes donde dejar notas o dejar definir unos alcances más detallados de cada renglón que estamos trabajando. Entonces, ahí es donde se pueden hacer otro tipo de cosas, aprovechar esas herramientas para identificar estrategias o para poner de qué manera se adquirió un material, etcétera. O cuál fue el proveedor, ¿por qué no? Etcétera. También en el reglamento dice que deberíamos hacer referencia a la marca y calidad, pero sí, exclusivamente, perdón, la palabra la repito, referencia. Es decir, no es forzoso. Hay omisiones. Volvemos a lo mismo que en otras ocasiones, ¿no? Si estamos hablando de un logotipo, ¿no? Y una gama cromática de colores así muy específica, pues sería muy raro que pudiéramos cambiar la marca, porque ya está definida, ya está incluso certificado que sobre eso vamos a trabajar, ¿no? Pero si no fuera el caso, pues entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, datos de lámparas de ciertas características, sobre todo si son materiales que son muy cambiantes, porque sucede que en la construcción hay materiales muy estáticos, pero también hay materiales muy cambiantes, sobre todo en el tema de acabados y colocaciones. Y de repente ya no existen, ¿no? O de repente, ¿por qué no? Yo podría competir porque sé que hay algo similar en calidad, en la misma calidad que me están pidiendo, más económico, y que yo podría competir y con eso podría ganar una asignación de una obra. Entonces, está permitido mientras estemos cumpliendo con la referencia que nos hace, ¿no? Esto fue materiales. Perdón, creo que me regresé. Vámonos al otro. Maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo de construcción también está identificada para la ley y el reglamento como costos horarios, ¿sale? La verdad es que regularmente la maquinaria y el equipo, antes la mayoría podía tener una gran variedad de maquinaria y equipo. Últimamente muchos se dedican a la renta de maquinaria y otros la arrendan para poder desarrollar las obras, ¿no? Y entonces eso significa que yo tengo que aprender cómo desde el costo de un arrendamiento más el costo de la posible operación si es que no venía en el arrendamiento, más el costo de los consumos de la misma máquina que me va a dar durante el proceso que la ocupe, ¿cómo convertir eso a un costo horario? ¿Cómo representarlo como un costo horario sin que yo equivoque el análisis y no esté regalando, cobrar el diésel, que regularmente sucede, ¿no? Entonces hay que aprender a convertirlo, a calcularlo y a entender que es un costo horario. Y el costo horario que aquí aparece se puede representar como un costo horario activo, que regularmente es lo primero que aprendemos a analizar. Ajá.
Pero también, una de las cosas que quiero decirles es que la definición de costo horario activo no viene en el reglamento, ¿sale? Entonces, para entender mejor qué es un costo horario activo y una hora efectiva que viene relacionada al costo horario activo, pues yo les sugiero que nuevamente se vayan a la norma 566 y profundicen un poquito más, ¿sale? Bueno, derivado de los costos horarios activos, el reglamento dice que una vez que ya lo tienes, puedes también analizar costos horarios en espera y en reserva. Ajá. Esos costos horarios en espera y en reserva regularmente difieren del costo que hayan obtenido en el costo horario activo porque los costos de los insumos son distintos. Un ejemplo, si yo rento una grúa o si yo en mi costo horario de análisis de una grúa obtuve de manera activa, es decir, que el equipo esté trabajando un costo por hora de 1,200 pesos, vamos a suponer, así cerraditos, 1,200 pesos, pues cuando yo analice ese mismo costo horario, pero en espera, es decir, que está encendido, pero no puedo entrar a trabajar porque a lo mejor está esperando que salga alguien, ¿no? Del espacio para darme inicio a mí, para darme tramo. Entonces, pues seguramente estoy consumiendo menos diésel o menos gasolina, ¿no? Pero ahí está el operador y tengo que pagar al 100, etcétera. Entonces, con ciertos porcentajes de insumos que no vienen en el reglamento, ojo, pueden sacarse de algunas otras referencias, pero en el reglamento no están, puedo calcular la espera, ¿no? El costo horario por espera. O bien, si en una obra como las que son de emergencia, como lo que pasó en Acapulco, lo que pasa regularmente hacia la zona de Chiapas, Tabasco, ¿no? Cuando viene esta temporada de huracanes, me dicen, oye, fíjate que debes tener aquí una retro, pero si tu retro se daña, para que podamos seguir haciendo estos trabajos, debes tener otra retro en reserva. Si se daña, inmediatamente metes la otra porque no puedes dejar de trabajar, ¿no? No puedes parar. Y entonces, ¿cómo calculo y cómo cobro esa maquinaria en reserva? ¿No? Pues también el reglamento nos dice cómo hacer esos cálculos cuando una máquina está detenida, está guardada, no tiene operador, no tiene consumos, pero sí se está depreciando, ¿vale? Y bueno, pues se pueden hacer algunos ajustes, lo voy a omitir en la revisión. Y bueno, muy particular y como un cierre, porque esto, digo, les dimos algo muy express, pero de verdad creo que muy importante. En el tema de los costos horarios, es que identifiquemos que dentro de los cálculos de un costo horario hay tres partes, ¿no? Los cargos fijos, los consumos y las operaciones. Los cargos fijos, que son como los fierros de las máquinas, lo que vamos a consumir, que lo que nos va a servir para trabajar, y la persona o grupo de personas que me van a permitir estar manipulando esta máquina o estar en conjunto habilitando que esta máquina funcione, ¿sale? Dentro del cargo fijo está el cálculo por depreciación, el de mantenimiento, que es interesante porque muchos estamos acostumbrados a poner un dato, pero esto se puede calcular. La inversión, el seguro, la vida de rescate, el valor de rescate, perdón, que también se puede calcular. El costo por combustible y por lubricante, en este caso de consumos, en donde dentro de esto incluye el que podamos conocer coeficientes de combustible y coeficientes de lubricante, que también se pueden calcular. Muchas veces no los aprendemos de memoria y no sabemos de dónde salieron y no sabemos si están bien, y a veces se nos pasa un punto, ¿no? En vez de un decimal y ponemos .2 en vez de .02, etcétera. Entonces, conocer un poquito más de cómo se hace un cálculo podría darnos más referencia de si nuestro análisis está bien hecho o no. Y el tema de la operación. Y bueno, regreso para retomar y poder ir cerrando porque esto fue muy rápido. Vimos algo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, pero en realidad todo esto es parte del costo directo. Y finalmente, y regresando, ¿no? Hasta
el tema de inicial. Déjenme regresar un poquito la pantalla. Aquí está. Regresamos la pantallita. Ahí estamos. Ajá. Ok. Pues esto que acabamos de platicar de una manera rápida, muy breve, pero creo que puede ser darles un poquito más de idea, sobre todo si no estaban tan enterados. Esto solo fue esta parte, ¿no? Costos directos. Tenemos costos indirectos, que también es la verdad, muchos no lo analizan, pero esto es importantísimo, es un tema enorme de trabajo, tiene que ver mucho con analizar riesgos, con resolver contingencias, con cómo hacer nuestros apartados de acuerdo al PMI, por ejemplo, de cómo resolver, un análisis de financiamiento, de cómo se mueve el dinero, cuándo entra, cuánto sale, cuándo, cómo lo cobro, que no regalemos ese dinero dentro del análisis o que estemos considerando que si vamos a contratar a alguien, tiene derecho a cobrarlo, pero hasta dónde, ¿no? El costo por utilidad y algunos otros cargos adicionales que pueden ser federales, que pueden ser locales y que ya dependerá del tipo de obra y cómo se van a representar. Todo esto va a dar lugar a un precio unitario, ¿sale? Aprender a generar precios unitarios es algo laborioso, ¿sí? Hay herramientas de trabajo con las que se puede lograr generar presupuestos de una manera rápida. Se pueden copiar conceptos de un lado a otro, generar una estructura de catálogo que represente ese presupuesto o que les pidan en una licitación. Pero yo creo que lo más importante, aparte de manejar una herramienta, es saber cómo aplicarla de manera correcta y tener un sentido correcto de procesos, procedimientos, unidades de medida y datos congruentes cuando les sale un resultado, ¿no? O sea, tener esa capacidad de identificar si tuvimos algún error o no, si algo se está desviando. Entonces, todo eso es importante. Y con esto cierro para que pues les pueda platicar a Arthur qué más tenemos, porque al final platicar de esto significa que podríamos nosotros apoyarlos en aprender más de precios unitarios, aprender más de cómo hacer un presupuesto, aprender más de cómo manejar un software para hacer un presupuesto, ¿no? Y pues los invito a que nos sigan, vean otros webinars que vamos a estar lanzando y conozcan tanto los servicios como las capacitaciones, como los software que nos van a resolver este tipo de situaciones o nos van a hacer las cosas más prácticas. Les agradezco, de mi parte es todo. No sé si Arthur, algo más y si tienen algún comentario. Gracias. Muchísimas gracias por la excelente ponencia, ingeniera. Nos gustaría invitarlos brevemente en lo que piensan su ronda de preguntas y respuestas. Sí, a revisar un breve recurso acerca del software mencionado. Ingeniera, si me permitiera compartir, de favor. Gracias. Entonces, mientras piensan su, reitero, ronda de preguntas y respuestas, permítanme compartirles un breve recurso. Con Plan AXA garantiza un adecuado flujo de efectivo en tu obra. Obtén precisión, rapidez y adaptabilidad en la elaboración de estimaciones. Este software te permitirá armar tu presupuesto de obra en el menor tiempo posible. Esto es gracias a su interfaz gráfica refinada y funcional. Comparte con proveedores y clientes tu información de la manera más sencilla. Importa o exporta desde Excel toda la información que necesites. Trabaja en grupo y reduce el tiempo de elaboración. Plan AXA te permite dar gran flexibilidad y adaptabilidad a tus estimaciones y presupuestos de obra. Budgeto, tu solución al costo. Contáctanos.
Gracias, Artur. Gracias. Gracias. ¿De qué quisiera presentar usted la certificación, ingeniera? Adelante, adelante. Perfecto. Bueno, pues el tema de los precios unitarios, como bien hemos escuchado y sabemos todos en el ramo, es un tema muy relevante, fundamental en todos los proyectos de obra civil. Y si ustedes están interesados en certificar sus habilidades en precios unitarios, pueden acercarse a nosotros. Como ven, contamos con los conocimientos, programas, recursos y la experiencia para avalar estos procesos. La certificación ECO 0219 del análisis de precios unitarios reconocida ante la SEP por medio del Instituto Evaluador Conocer integrará los elementos del catálogo de conceptos de obra, calcular el costo directo de conceptos de obra, determinar el sobrecosto de la obra e integrar el precio unitario del concepto de la obra. Si quieren más información, pueden acercarse a los medios de contacto que estamos dejando en pantalla. Nos dice Alejandro Martínez, ¿qué nivel de preparación tienen las entidades de gobierno para recibir los presupuestos de obra pública elaborados en BIM? Ingeniera. Gracias. Gracias. ¿Puedo compartir? Artur, si gustas, puedes dejarle los teléfonos a los asistentes y el Seguro. correo, ¿no? En el chat, por si lo quieren tomar de ahí. Les voy a compartir mientras una pantalla para responder la primera pregunta. Ay, acabo de compartir. ¿Sí está compartiendo la primera pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Solo que acabo de perder el chat. Aquí está. Bien, gracias. Dice, ¿qué nivel de preparación tienen las entidades? Muy bien. Miren, la verdad es que el tema BIM, y nosotros estamos especializados en el tema BIM con el área de costos muy puntual, es algo para los que apenas lo estén conociendo o lo estén escuchando, es algo que tiene que ver con metodología y esa metodología es muy amplia. La verdad es que si no se acota, pues nos podemos perder en qué queremos resolver en un proyecto que represente bien. En el tema, en este caso, en las entidades de gobierno, también le está sucediendo lo mismo. Muchas se están perdiendo acerca de cuáles son los alcances que pueden pedirle a los licitantes, ¿no? Para que presenten propuestas en BIM o para que cuando ellos ganen un concurso sepan que van a estar estimando y resolviendo en esa metodología. ¿Ah? No es que ellos estén retrasados, la verdad es que muchos tienen esas lagunas y es importante que se acoten. Lo que sí creo que puedo resaltar es que este tema BIM ya se está cada vez permeando más. Había un plan de ejecución BIM en México que iba al 2023, si no me equivoco. 20, se me fue, no quisiera decir mentiras, si 2023 o 24. Pero debido a la pandemia, pues se atrasó, ¿sí? Pero algo que sí está sucediendo es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí está haciendo referencia a ese modelado de información, lo está aplicando a obras de 100 millones de pesos, se me fue ahorita el importe, por acá viene. Y entonces, aquí están. Creo que no pusimos el dato, pero se los paso en un ratito más o les doy la referencia, ¿sale? E incluso ya sacó una norma técnica en febrero de este año, en donde les dice cuáles son los objetivos de esta norma, cómo va a valorar esas especificaciones y qué les va a pedir dentro de un proyecto MIC, ¿no? Para poderlos medir y valorar dentro de la ejecución y por lo tanto que deberían cumplir con la licitación, ¿sale? Eso es parte, y la verdad es que apenas está empezando Secretaría de Comunicaciones. El IMSS está algo avanzado, pero no tiene una norma como tal. Infonavit ya está haciendo sus pininos por ahí. Entonces, algunos ya están poniendo al corriente, no todas las entidades. Y esto estamos hablando como a nivel federal, ¿no? Entonces, pues va permeando apenas. Gracias. Después tenemos otra pregunta, ¿verdad, Artur? De Mesa. Correcto. José Luis Misa dice,
Gracias, entré tarde y por venir en carretera me perdí mucho. ¿Hay manera de entrar a un curso para especializarme en costos de la construcción con ustedes? Sí, claro que sí. Están aquí los datos. Pronto vamos a tener un curso de manejo de software, pero regularmente trabajamos con manejo de software y el planteamiento de resolver una licitación. Y de ahí podemos empezar a derivar para empezar a hablar de procedimientos constructivos y resoluciones específicas para precios unitarios, ¿no? Gracias. Gracias igualmente, ingeniera, y gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Vamos a dejarla abierta un poco más para que puedan tener acceso a los datos de contacto. Nosotros nos despedimos y agradecemos por su participación. Gracias. Budgeto tiene para ti una gama de servicios y productos enfocados a la gerencia de proyectos y servicios especializados de ingeniería de costos para la construcción, como son Servicio Forense de Ingeniería de Costos, Gemelos Digitales, Proyectos y Cuantificaciones BIM, Capacitaciones a través de nuestro centro evaluador para las competencias laborales. Contrata nuestros servicios ahora. Budgeto, tu solución al costo.